Hola con todos y todas, bienvenidos a este nuevo programa de Pócima Crítica. Mi nombre es Inchi Gómez y les doy la más cordial bienvenida a este programa en el que vamos a hablar a propósito del 28 de mayo, el Día por la Salud de las Mujeres. En este programa especial hemos invitado a dos compañeras que nos van a poder ayudar en este diálogo respecto a qué interviene en la salud de las mujeres, por qué es importante y por qué le hemos merecido un día especial en el año para hablar de la salud integral de las mujeres. Para ello, les quiero presentar a nuestras invitadas. Estamos con Virginia Gómez de la Torre. Ella es directora de Fundación Desafío y además es parte del Frente por los Derechos Sexuales y Reproductivos de aquí del Ecuador. Y además estamos junto con Fernanda Porras. Ella es psicóloga clínica y también es una experta en el área de género y una especialidad en el área de la sexualidad también. Y por eso les hemos invitado para poder dialogar en este Pócima Crítica acerca de la salud integral de las mujeres desde una perspectiva de los derechos, pero específicamente desde los derechos sexuales y reproductivos, que para nosotras es muy importante de continuar abordándola en este programa. Con eso, bienvenidas Virginia, bienvenida Fernanda. Vamos a dar comienzo a este espacio y quiero iniciar preguntando a Virginia. Ella es médica. Un poco expliquémosle a nuestro público que se conecta, que es un público diverso, qué es la salud integral, cómo podemos entender el concepto de la salud integral y por qué es necesario hablarlo específicamente desde las mujeres. Tu micrófono, Virginia. Ok, ahora sí. Sí, te ahora escuchamos. Sí se escucha. Ok, bueno. Bueno, un millón de gracias por la invitación. Qué gusto tenerle a la Fernanda ahí a los tiempos y poder compartir con ella esta entrevista y este programa. Bueno, la salud integral es algo que todavía no se hace carne, digamos, ni en el sistema de salud y tampoco en la gente, porque la gente tiene muy asociada la salud con la enfermedad. Desafortunadamente es así. La salud integral, que es algo que el Ecuador ha suscrito ante los estándares internacionales, ante las diferentes convenciones, tiene que ver también con los aspectos de salud mental, en donde está la sexualidad, el placer, qué sé yo, la no violencia, y la salud social, en donde está todo lo que significa nuestra posibilidad de relación con las personas, de habilidades para tener espacios de socialización, de comunidad, de organización. Entonces, en ese marco, pues el Ecuador le debe mucho sobre todo al modelo de salud que el país tiene y que ofrece a la población. Y en ese marco, desafortunadamente, en época de pandemia, de cuarentena, nos ha pasado una factura muy grande al país, porque lo que ha hecho el país es evidenciar la pobrísima oferta de salud integral que tiene y el pobrísimo enfoque de derechos que tiene en la oferta de salud, por ejemplo. Claro que la salud también es el derecho al trabajo, a la alimentación, al ocio, qué sé yo, al ambiente, pero en términos del sistema de salud nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que este país acarrea ya desde hace 13 años o más una crisis en lo que es atención primaria de salud. Ese es un modelo, esa es una crisis estructural. Las mujeres venimos arrastrando unas crisis en el tema de la salud. Y una crisis estructural tiene que ver con el modelo de salud que ofrece una salud hospitalaria, medicalizada, una salud que está en el hospital, en donde está la enfermedad y la muerte. Eso lo hemos visto, pero de una manera clarísima en el tema del coronavirus, porque precisamente por no tener una atención primaria de salud fortalecida, en donde sea la base del sistema de salud con la comunidad, quienes hubieran contenido y enfrentado la pandemia con
con detección oportuna, con base de pruebas, con cercos epidemiológicos comunitarios, con relación con organizaciones, en fin. Lo que se hizo es esperar que la gente se enferme para que vaya al hospital. Y obviamente no hay país que pueda contener con ninguna propuesta hospitalaria lo que nos está pasando. Entonces la salud tiene que ver con eso. Ahora, claro, el tema estructural es importantísimo para un sistema capitalista y patriarcal como el nuestro, muy ligado a los temas de corrupción. Es más conveniente tener toda una línea de construcción de hospitales, porque ahí está la corrupción. Entonces eso se ha visto clarísimo, se vio en el terremoto. Los hospitales, un par de hospitales, por ejemplo, que se construyeron en Manabí, se cayeron. Se cayeron porque estuvieron mal hechos, y estar mal hecho significa que hubo ahí corrupción. Y lo que hemos visto ahora en este gobierno con el tema de las mascarillas, de las pruebas, bueno, en fin, de todo lo que hemos visto y de que seguiremos viendo, tiene que ver con un modelo caduco, violento, misógino, capitalista, que no da cuenta de una salud integral. Virginia, la salud de las mujeres se ve expuesta, digamos, y se ve comprometida por factores, como tú decías, mucho más estructurales que tienen que ver con la pobreza, la violencia, digamos, también la discriminación, diferentes formas de discriminación que pueden ser racista, de clase, digamos, y incluso, digamos, incluso por el tema de la identidad de género de las personas. En ese sentido, quería preguntarte, Virginia, ¿cuáles son las enfermedades o las, digamos, cuáles son las problemáticas alrededor de la salud de las mujeres que intervienen con estas otras problemáticas como la pobreza, la violencia? ¿Por qué se enferman las mujeres? Bueno, vuelvo a repetir que las mujeres en esta pandemia acarreamos las mismas patologías que acarreábamos antes de la pandemia. O sea, las mujeres tienen un problema que no se ha resuelto en los últimos 25 años y que es un problema gravísimo, que es una malnutrición, por ejemplo, que eso no se dice mucho. Las mujeres vivimos con anemia, pero la anemia la viven las mujeres pobres, o sea, no es que la anemia la viven la clase medio alta, es la mujer pobre que no tiene acceso a proteínas derivadas de la carne, por ejemplo, porque la carne es cara, eso tiene que ver con la pobreza. O sea, la pobreza no ha sido superada. Entonces es un problema que hasta ahora se ve. Tenemos problemas obviamente derivados de la salud sexual y la salud reproductiva, y ahí, bueno, el abanico es grande. Esta misma pandemia nos ha demostrado, por ejemplo, que la salud mental de las mujeres ligados a los temas de violencia son temas que no se ven, que no se visibilizan. La misma pandemia como un factor de riesgo, la misma cuarentena como un factor de riesgo, hace que las mujeres, y en eso me incluyo yo, o sea, vivir encerrada tanto tiempo como hemos estado, sin poder socializar, sin poder hacer las cosas como las hacías antes, que nunca las vamos, no sé si nunca, pero va a ser difícil volver a lo anterior, ha hecho, por ejemplo, que algunas mujeres, por decirte un ejemplo, no salgan mucho afuera y no tomen el sol adecuadamente. Cuando uno antes de la pandemia no salía y no tenía uno la precaución de decir, bueno, estoy tomando el sol hace vitamina D, y la vitamina D es importantísima para un montón de procesos. Entonces muchas mujeres no están saliendo, por decirte algo. La violencia, por otro lado, la violencia es un factor de riesgo brutal. Tal vez yo le cedería el espacio de hablar un poco más profundamente de la violencia a Fernanda, que es psicóloga, pero la violencia, por decirte de una manera llana, 15 femicidios en este tiempo de pandemia. Muchas de estas mujeres, nos lo acaban de informar, nunca tuvieron una denuncia, nunca denunciaron, las familias ni siquiera sabían que tenían problemas de violencia, y los femicidas, los que las mataron, tampoco tenían denuncias, tampoco tenían antecedentes de violencia.
Entonces, imagínate cómo la violencia es una pandemia dentro de otra pandemia que no se visibiliza adecuadamente. Es una ciudad en el área urbana, y no se diga en el área rural, en las etnias, en donde la cosa es peor porque no hay mucho acceso a la justicia, a la impunidad. Esta pandemia también ha demostrado una cuestión gravísima que es el asesinato de niñas y de niños y también de ancianas. Pues eso da cuenta eh, de cómo las mujeres están expuestas a un sistema que no las protege. A las mujeres, por ejemplo, que no tenían ninguna denuncia, probablemente estas mujeres sí acudieron a un servicio de salud. Y en el servicio de salud no les hicieron ninguna evaluación del riesgo que tenían de un femicidio. O sea, la evaluación anticipada del riesgo es importantísima. Eh, no se hace, no se hace y eso da cuenta de, creo que ya vamos por el femicidio número 41, 42 desde enero hasta acá. Hay 15 en el tema de la cuarentena. Y otra cosa es que las mujeres obviamente se enferman de temas relacionados con su especificidad biológica, que es la reproducción. O sea, a las mujeres nos embarazamos, las mujeres abortamos, las mujeres parimos, las mujeres damos de lactar y todo ese escenario de la vida reproductiva que está ligada también a la violencia sexual hace que las mujeres, muchas niñas, adolescentes y mujeres adultas estén embarazando producto de violación. Y ahí tenemos un pendiente muy grande con la Corte Constitucional. La Corte Constitucional tiene un pendiente con el país y con las mujeres, que es la despenalización del aborto en caso de violación. En eso estamos ahorita. Pero más allá de eso y la información que nos ha dado la investigación de género que ha hecho el INE, que lanzaron el año pasado, da cuenta, por ejemplo, de cómo las mujeres viven estos procesos y el parto con violencia ginecobstétrica, que es una violencia, no es nueva, creo, tal vez es una de las violencias más invisibilizadas y más toleradas, producto de los estereotipos con los que vivimos las mujeres. Las mujeres somos muy violentadas en estos procesos y las más violentadas son las indígenas. Entonces, las mujeres en este marco también tenemos una amenaza, que todavía es amenaza, aunque digan que no, pero es una amenaza, la denuncia de mujeres que van con abortos en curso a los hospitales. Se han producido 2 casos de denuncias en uno del hospital de Chimbo, en donde a la que le dieron las medidas cautelares y no la sanción, pero sí las medidas cautelares fue a la madre de la muchacha de 16 años que fue con aborto en curso. Nos dicen que no hay mujeres presas, pero hasta noviembre del año pasado habían 2 mujeres presas por abortos. No sabemos el número de mujeres presas por parto, pero ese imaginario de que el aborto es ilegal en el país, que lo posicionó Correa cuando nos dijo no al aborto por violación, que fue una cuestión simbólica muy, muy dura para las mujeres en el país, ha hecho que esto de las denuncias pues se haya incrementado a partir del año 2014. Entonces, en ese marco, que las mujeres sepan y crean que el aborto es ilegal en todas las circunstancias y que aparte de eso piensen que les van a denunciar cuando van a los hospitales es muy grave, porque eso implica una causa de mortalidad materna. Las mujeres, aunque se hayan provocado un aborto o no, porque no todos los abortos son inducidos, van a tener miedo de ir al hospital y probablemente tengan complicaciones y se mueran. Entonces, esas son las cosas que no se dicen en términos de políticas, y el otro es el acceso a los anticonceptivos. Hasta el año pasado no compraban los anticonceptivos, este gobierno no compraba los anticonceptivos, la provisión para este año. Nos han dado la información de que no, que sí tienen hasta el próximo año, pero que implantes y preservativos femeninos no tienen. El implante es uno de los métodos más seguros. Y si no compran implantes, el stock se rompe en julio. En julio no va a haber implantes para la población ecuatoriana, la población en edad fértil. Y eso va a provocar embarazos no deseados y abortos.
en condiciones de riesgo. Entonces, la producción y generación de patologías y de enfermedad tiene que ver mucho con las políticas públicas, tiene que ver mucho con el tema de cómo se operativizan a nivel local. Si no hay un sistema de atención primaria fuerte, las mujeres que tienen miedo de ir a los servicios de salud porque creen que se van a contagiar del virus, y tienen razón, no están yendo a pedir anticonceptivos. Entonces, ¿cómo lo está resolviendo el Estado y este gobierno? No sabemos. Las mujeres no están teniendo. De hecho, la OMS ha dicho que se van a producir 11 millones de embarazos no deseados. 11 millones. Eso lo ha dicho. Y esto es más grave para las mujeres indígenas, muchísimo más grave. Porque las mujeres indígenas, las que están en Amazonía, en el oriente, están confinadas en lugares que están muy lejos de los centros de salud. Y están expuestas a violencia sexual. Eso nos han dicho. Entonces es complejo, es muy complejo, la generación de patologías es muy compleja, el tema del coronavirus ha convivido con otras epidemias como el dengue y como el Zika, que de eso no se habla y no sabemos cómo estarán las cifras en el país. Entonces, por ahí yo me quedaría porque es complejo. Es muy complejo. Muchas gracias, Virginia. Y digamos también hay una falta, digamos, del acceso a los servicios de información, incluso de cómo las mujeres pueden acceder a los servicios de salud. En alguno de los programas de Pósima Crítica habíamos informado de que existe un protocolo de atención en el caso de las mujeres que necesitan asistencia en el tema de la provisión de anticonceptivos, y también en el caso de que estén en procesos de parto, y que pueden ir a los centros de salud que están establecidos, en este caso, por ejemplo, las maternidades, para que puedan acceder y que no necesitan, por ejemplo, una receta o alguna autorización especial para acceder a los métodos anticonceptivos, la píldora del día después, por ejemplo, en las farmacias. Entonces, eso como para que tengan en cuenta quienes están mirando en este momento nuestro programa. Y con eso también quisiera como preguntarle a nuestra otra invitada, Fernanda, un poco sobre la salud psicológica, la salud emocional también que vivimos las mujeres. Virginia ha nombrado algunos de los elementos y por supuesto eso, digamos, como mujeres que muchas de nosotras hemos sido sobrevivientes de la violencia, sabemos cómo nos afecta en el cuerpo también, en los afectos, en nuestra psicología, la violencia de manera muy directa. Fernanda, bienvenida a Pósima Crítica. Quisiera preguntarte justo, cuéntanos un poco más de estas afectaciones que causa las diferentes violencias en la vida de las mujeres. Hola, buenas tardes con todas las personas, contigo, Sinchi, y un abrazo también muy cariñoso a Virginia. Qué gusto vernos por estos medios. Yo he escuchado con atención la intervención de Virginia y creo que aquí, para poder hablar de la salud mental de las mujeres, tenemos que hacer referencia a la salud integral, ¿no? Casi siempre se menciona que tiene esta concepción de la salud, está relacionada únicamente con la ausencia de la enfermedad y se la mira solo de manera física, ¿no? Pero la salud mental es importantísima para la salud de todas las personas, para una salud integral. Y en ese sentido, vemos que la salud mental en nuestro país es una de las políticas que menor importancia ha sido brindada hace varios años ya. Casi siempre las políticas o las acciones realizadas con relación a esta temática han sido postergadas, tienen muy poco presupuesto, tienen muy poco personal. Una muestra de esto es mirar lo que está pasando ahorita, en la que han despedido hace 2 semanas como a 500 profesionales de la salud mental que trabajaban en el Ministerio de Salud. Tenemos psicólogos y psicólogas que también están en condiciones en las que se están precarizando su trabajo en el Ministerio de Educación, y de esta manera también es una respuesta clara cómo el Estado está priorizando, y en este caso no está priorizando la salud mental de las mujeres que vamos a hablar ahora. Creo que es también fundamental entender que hay varios factores para que la salud mental de las mujeres estén afectadas. Una de estas tiene que ver, obviamente, con toda esta sociedad patriarcal en donde existen desigualdades entre los hombres y las mujeres. Una de estas está planteada como por ejemplo en el buen uso del tiempo libre.
¿sí? En la que, según la encuesta del uso del tiempo libre realizada en el país, se menciona que las mujeres tenemos hasta triple carga más en las tareas domésticas que los hombres, y que los hombres además destinan su tiempo para hacer deporte, para tener hobbies, para relajarse, para salir de manera mucho más intensa que las mujeres, ¿no? Esta pandemia también ha exacerbado esta diferencia. Vemos que ya se están empezando a hacer como varias investigaciones de toda la carga que ha significado para las mujeres este encierro, en la que el cuidado de los niños, de las personas adultas, de las niñas, de las personas enfermas recae por sobre todo en las mujeres, ¿no? Y esto obviamente termina afectando en la salud mental. Creo que otra de las cifras que tenemos y que nos permiten evidenciar esta problemática tiene que ver con que las mujeres presentan mayores trastornos depresivos y ansiosos que los hombres. Se han establecido ahora como una respuesta frente a esta pandemia varias líneas de atención telefónica gratuita que están sostenidas por colegas, por mujeres generalmente, que están dando de su tiempo para atender, en la que la mayoría de los casos, la mayoría de las llamadas que se reciben son mujeres que están llamando que necesitan una asistencia psicológica, ¿no? Una asistencia psicosocial. Esto también evidencia que el confinamiento lo que ha hecho es exacerbado mucho estas situaciones de ansiedad, de miedo. Hablábamos del miedo también, de lo que significa el miedo de vivir con tu agresor, con la persona que te está agrediendo, con la persona que te está sometiendo, y que además en muchas de las circunstancias no solo te somete a ti como mujer, sino también a los niños, a las niñas de la familia, ¿no? Y esto evidentemente está disparando como todas estas situaciones relacionadas a estas afectaciones depresivas y ansiosas que presentan las mujeres ahora. Otro de los puntos fundamentales que tiene que ver también con la salud mental de las mujeres tiene que ver con el derecho a poder decidir sobre sus cuerpos. Y el estar en confinamiento ha hecho que esto se vea limitado aún más que antes de la pandemia, ¿no? Ya de por sí, nosotras no podemos decidir sobre nuestros cuerpos, no podemos decidir si queremos o no tener un hijo. Ahora tampoco podemos acceder a métodos anticonceptivos. Virginia puso un tema importantísimo sobre la mesa, que es el acceso a los métodos de forma gratuita y segura. Ahora ya no existen, no puedes salir, no puedes recibir este tipo de asesoría. Entonces, aparte de que estás en un contexto que no es el adecuado, en el que estás conviviendo con tu agresor, en el que tal vez y estamos seguras de que esto pasa en muchas de las familias, que estas mujeres son violentadas, violadas sexualmente, tampoco pueden decidir sobre su salud sexual y reproductiva, tienen que enfrentar embarazos no deseados, no planificados, y obviamente no tienen acceso a una interrupción de este tipo de embarazos. Hay un elemento fundamental en las causales sobre el aborto en nuestro país, en las que hacen que el aborto sea legal, que tienen que ver con el tema de la salud. Y en esta causal no existe posibilidad alguna, hasta ahora no se ha visto que los funcionarios del sector de salud que atienden a estas mujeres reconozcan que para muchas de las mujeres, niñas, adolescentes y mujeres adultas que enfrentan casos de violación, casos de embarazos no planificados, su salud mental está completamente afectada, y que el aborto tiene que constituirse en una respuesta frente a sus derechos, ¿sí? Frente a sus derechos sexuales y reproductivos, frente a su vida. Entonces vemos que todos estos elementos terminan de alguna u otra manera afectando, ¿no? Si vemos además que la mayoría de las mujeres, el 70% de las mujeres en nuestro país tiene un empleo de manera informal. Esto quiere decir que ahorita en esta pandemia todas estas dinámicas han hecho que las mujeres no puedan salir, no puedan ser las proveedoras del hogar, tengan que volverse dependientes económicamente. Esto lo que hace es incrementa también esta sensación de angustia, de ansiedad, de miedo que están viviendo, que vivimos las mujeres en este confinamiento. Entonces, hablar de la salud mental es hablar de cómo todas estas relaciones, cómo todas estas prácticas, cómo todas estas formas de violencia que se siguen perpetuando, y que lo demostró la última encuesta de relaciones familiares, que aumenta el número de las mujeres que están siendo agredidas, violentadas en el lapso de un año y a lo largo de toda su vida, y que muestra que una de las principales formas de violencias que vivimos las mujeres es la violencia psicológica, que es como la puerta para que se presenten muchas otras formas de violencia y
formas muy graves como la violencia sexual y en algunos casos del femicidio, es lo que pone en evidencia que la situación de las mujeres en nuestro país es realmente grave. Si a esto le sumamos que el Estado ha ido desapareciendo de manera progresiva todos los servicios que se requieren para atender a este tipo de mujeres y sus necesidades, y que cada vez se cierran más los servicios y que cada vez existe una imposibilidad de cumplir con normativas como la ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, porque no hay mecanismos que permitan que esto se viabilice, mostramos que la situación en la salud mental de las mujeres es muy grave, es gravísima y termina como afectando no solamente a las mujeres, sino a todo su entorno, a toda una sociedad, y nos sigue poniendo en la mira de como un país que lo único que ha hecho es seguir reforzando todas estas y naturalizando todas estas formas de violencia que se ejercen contra las mujeres, ¿no? Podemos hablar un montón en relación al tema de la salud mental, pero quisiera como abrir el espacio, no sé. Y de lo que hemos hablado, digamos, me quedo con uno de los puntos que me parecen trascendentales de continuar dialogando, y que es efectivamente del tema del acceso al aborto, digamos. Porque, digamos, ha habido un debate en los últimos años respecto al aborto por violación, ¿no? Al aborto por violación, y de por sí este ya es un crimen, digamos, que vulnera la dignidad, la salud integral de las mujeres y los derechos de las mujeres. Sin embargo, ustedes nos acaban de explicar de una manera adecuada, digamos, a quienes están mirando el programa, de que la salud no solamente es eso, y que una mujer efectivamente no tendría únicamente que ser vulnerabilizada de una forma como es la violación para poder acceder a los servicios de un aborto legal, seguro y gratuito, y sobre todo con una provisión desde el Estado, ¿no? Y creo que ahí el tema se vuelve como mucho más amplio, porque digamos, la salud de las mujeres que no han sufrido una violación también está comprometida, a pesar de, digamos, que ese embarazo sea producto del consentimiento, digamos, que no ha sido en base a una violación. También puede estar afectada la salud de las mujeres, y como tú lo has dicho, Fernanda, es un tema también de la salud mental. Y ahí nos queda como muy claro de por qué debemos como abrir la posibilidad para el tema del aborto. Y digamos, eso tiene repercusiones también, digamos, si bien, digamos, estas mujeres, digamos, que tal vez tienen sus embarazos que no han sido productos de violación, pero se ven obligadas a continuar esos embarazos, tienen también problemáticas de salud, ¿no? Porque es muy probable que estas mujeres mueran, además de por un aborto inseguro. Pues, se me ocurre, por ejemplo, la tasa de suicidios. ¿Cuál es la tasa de suicidios en las mujeres que no pueden interrumpir sus embarazos y digamos que no pueden acceder a un aborto seguro y que están afectadas su salud mental? Cuéntanos un poco de eso, Fernanda. Pero tú has puesto sobre la mesa un tema importante, que es el tema del suicidio y el poco o casi nada de información que se tiene al respecto, ¿no? En el país se conocen que los principales casos de suicidios registrados son perpetuados por hombres, no por mujeres, ¿sí? También las edades, y esto ha sido un dato que llama mucho la atención en el país y en la región, y es que las edades en las que los hombres, en este caso, se suicidan es en la adolescencia. Y con esto no queremos decir, no queremos evidenciar que es un problema grave para las mujeres. Lo que estamos hablando es del grandísimo subregistro que existe. Y te voy a mencionar por qué. En el Ministerio de Salud, en las áreas de emergencia o que atienden en los centros de salud, cuando registran en el CIE-10, justamente no consta explícitamente esta variable del suicidio, sino que muchas veces están asociadas con otros tipos de muertes, como por ejemplo el envenenamiento, como por ejemplo la intoxicación. A lo que me refiero es que cuando una mujer entra en un servicio de salud por envenenamiento o por haber ingerido alguna sustancia o por tener alguna complicación que no está debidamente identificada, no se registra como un suicidio, sino que se registra como una de estas otras variables, lo que hace que nosotros tengamos un subregistro, una desinformación en relación a cuántas mujeres están ingresando.
Por otro lado, tampoco se hace una prueba o en la autopsia se determina si es que esta mujer que terminó con su vida estaba embarazada. Entonces, por lo tanto, no podemos establecer esta conexión. Estamos intentando con algunas colegas el realizar este tipo de investigaciones para mirar si hay alguna relación. Se conocen que en algunas ciudades, en algunos casos de adolescentes que se han suicidado, han tenido relación con embarazos no deseados. Esto dicho por su círculo cercano, su familia, sus amigas, pero no se dice en los registros. Y creo que este es un punto fundamental para entender sobre la salud integral y la salud mental de las mujeres. No existen aún los mecanismos adecuados para poder trabajar, identificar y abordar este tipo de situaciones. Pero lo que sí existe son como todos estos indicadores que te pueden mostrar que las afectaciones que una mujer tiene al ser víctima de cualquier tipo de violencia, al enfrentarse frente a un embarazo no deseado o no planificado, y al tener que, además de eso, enfrentar como toda esta carga de la sociedad que te está exigiendo, que te demanda, que te presiona, porque cumplas un rol, porque quieres aceptar una maternidad que está totalmente idealizada y que se cree que las mujeres solo nos realizamos cuando somos madres, determina en una afectación a la salud mental y en situaciones graves de depresión y de ansiedad. La salud mental hay que tomarla con mucha seriedad. ¿Sí? La sociedad en general además concibe o percibe, tiene la ideología de que los psicólogos somos solamente para los locos, para la gente que está loca. Y no se ha instaurado una práctica de salud mental. ¿Sí? Las personas nos enfrentamos a frustraciones, nos enfrentamos a crisis, nos enfrentamos a este momento, el encierro. Está demostrado también en investigaciones que las personas que están en situación de encierro son mucho más vulnerables a sufrir este tipo de alteraciones de salud mental. Y si a esto se suma el tema de la violencia, mucho más. Entonces creo que hay que hablar del suicidio, pero hay que investigar también el suicidio, hay que plantearse políticas claras, pero sobre todo levantar información que nos permite entender la realidad que están viviendo las niñas, las mujeres, las adolescentes. En nuestro país tenemos casos de niñas que se han suicidado, niñas que se presentan los casos como que se han escondido en un lugar y no se le encontró y entonces se deshidrató y entonces se murió, pero resulta que esa niña que se fue y se escondió y se deshidrató y se murió, lo hizo porque su mamá, su papá prácticamente la vendieron a un hombre 30 años mayor que la violaba, que la dejó embarazada y que ella no tenía otra opción. Todos estos ejemplos que estoy poniendo los evidencio acá porque vengo haciendo una investigación, venimos haciendo una investigación con una colega en relación a qué es lo que pasa con estos casos, pero estos casos no son los que se registran en las estadísticas formales que tiene el Ministerio de Salud, la Policía Nacional con relación a los suicidios. Y creo que es fundamental ponerlo sobre la mesa porque el sufrimiento que tenemos las mujeres, causados por muchos factores, entre ellos la violencia, entre ellos la precarización de su vida, el hacerlas sentir que no son importantes, hacerlas que cumplan con un rol que está socialmente aceptado, el tener en este momento de confinamiento la imposibilidad de tener acceso a métodos anticonceptivos que te garanticen una salud sexual y reproductiva, el que estés viviendo con tu agresor, el que no puedas tener las facilidades para solventar tus necesidades básicas y la de tu familia, pone en riesgo la salud mental de las mujeres. Fernanda, te preguntaba esto, digamos, como para intentar hacer un contraste respecto, digamos, a varios testimonios que se han ido recogiendo las mujeres y nos hemos organizado, digamos, varias colectivas, organizaciones se han organizado para acompañar a las mujeres que deciden interrumpir sus embarazos. Y en muchos de los casos han mencionado que digamos, hacerlo de alguna manera les ha causado más que un trauma, una sensación de tranquilidad, de poder continuar con sus proyectos de vida, de la tranquilidad de no traer a otro ser humano, digamos, en condiciones de pobreza, por ejemplo, de violencia. En el caso de la violencia sexual también, lo traumante de traer, digamos, de cargar con el producto de una violación, ¿no? Y en condiciones muy vulnerables. Entonces, te hacía esta pregunta, digamos, como en contraste con un discurso que se ha ido posicionando
de hablar, digamos, de que cuando sucede un aborto, que cuando las mujeres abortamos, entramos en un síndrome de posaborto. Entonces queríamos como equilibrar esto y saber por qué en realidad las mujeres se deciden quitarse la vida, y ciertamente, digamos, tiene que ver con esa imposición de los embarazos y las maternidades forzadas, más que por la interrupción de un embarazo. Cuéntanos algo al respecto, por favor. Sí, creo que es importante también mencionar que esto síndrome post-aborto no existe, ¿sí? No, como tú bien dices, es una mala información y que hay que tener cuidado cuando emitimos este tipo de mala información, porque a veces cuando se repiten las cosas, muchas veces se tiende a confundir. Creo que lo fundamental para la salud integral y la salud mental de las mujeres es que tú puedas decidir sobre tu cuerpo, que tú tengas el derecho a tomar la decisión de cómo tú quieres enfrentar tu vida, cuál es el proyecto de vida que tú quieres lograr, y en caso de que tengas un embarazo no deseado, no planificado, no intencionado, tengas la opción de decidir. Yo como psicóloga clínica que atiendo varias mujeres víctimas de violencia y además mujeres que se han practicado un aborto, puedo mencionar que la sensación de soberanía, de libertad y de tranquilidad que tienen al saber que pueden decidir sobre sus cuerpos y que pueden acceder de manera segura a un aborto es muy, muy importante, porque les permite, les devuelve la autonomía que las mujeres se nos ha arrebatado en una sociedad que nos ha hecho creer y nos ha hecho pensar que la maternidad es la expresión máxima de la realización de las mujeres. No solamente en los casos de violación, hay casos en que los métodos anticonceptivos fallan, hay casos en que las mujeres son violentadas y son imposibilitadas de usar métodos anticonceptivos por sus propias parejas, que no les permiten usar métodos anticonceptivos porque hay toda una concepción de que al que las mujeres tengamos autonomía sobre nuestros cuerpos, ellos pierden el control sobre nuestros cuerpos, ¿no? Entonces creo que es importante mencionar que hay que informar a las mujeres, hay que informar a las personas y hay que dar la posibilidad para que todas las personas tengamos información basada en evidencia. El síndrome post-aborto no existe, es un invento, y creo que lo importante es que tengamos estos espacios para aclararlo. Creo que lo importante es que las mujeres recibamos y tengamos información segura, basada en evidencia, para que podamos tomar decisiones de manera responsable. Como tú bien decías, hay varias colectivas que se han organizado y que están acompañando a estas mujeres, y creo que habría que preguntarles a ellas, ¿no? No a estas otras personas que jamás en su vida se han enfrentado o que también han manipulado, porque tú sabes que también han habido investigaciones muy importantes realizadas por medios de comunicación éticos y alternativos que han mostrado cómo muchas veces ha habido una manipulación de varias personas y organizaciones en hacer sentirse culpable a las niñas, a los adolescentes, que tengan como muchísimo miedo con relación a lo que significan los derechos sexuales y reproductivos, que consideren que la interrupción de un embarazo es casi como un hecho que les va a acabar con su vida y no les va a dejar vivir. Y creo que todos estos mitos que se han ido construyendo poco a poco con esta otra forma que tenemos las mujeres también de reaccionar y de acompañarnos, se han ido como replanteando y se han ido posicionando que lo más importante para la salud integral y mental de las mujeres es que podamos decidir sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos, y que tengamos la información adecuada para poder hacerlo. Y que eso, digamos, todo lo que ustedes nos han contado el día de hoy, digamos, se traduce, digamos, en esta necesidad y nos han explicado de una manera, digamos, ilustrativa de por qué la lucha de las mujeres aquí en el Ecuador, en América Latina, principalmente, digamos, por el aborto legal, seguro y gratuito, ¿no? Y creo que esa fue una de las consignas que se han elevado mucho más en este 28M, porque tiene que ver con la salud integral de las mujeres. Les voy a dar una cifra que dice que entre el 2010 y 2014 se realizaron 25 millones de abortos peligrosos, inseguros, cada año, y que el 14% de estos abortos fueron nada seguros, y que las complicaciones que derivan de estos fueron abortos incompletos,
hemorragias, lesiones vaginales, cervicales y uterinas de infecciones. Pero también cabe mencionar que esto está asociado mucho a, el aborto inseguro está asociado a la penalización, a leyes restrictivas también que existen en nuestros países, por ejemplo en El Salvador, aquí mismo, digamos, en nuestro país que nos ha tocado como continuar luchando por esto y en otros países también de la región. Quisiera preguntarte, Virginia, tú que has estado también muy cercana a este debate, ¿por qué es importante entonces, con todos estos datos que ustedes nos han dado, el, el que el aborto en Ecuador sea totalmente despenalizado o por lo menos en los casos de violación? ¿Y cuál es la situación, digamos, frente al tema de la legal y de las leyes aquí en nuestro país? Sí, bueno, no, nosotras como feministas y como mujeres organizadas que venimos tanto tiempo planteando que el aborto debería ser legal, debería ser seguro, debería ser gratuito, eso en este país parece que se ha convertido en un sueño imposible, o sea, es complicado. Cada vez el entorno se hace más restrictivo, incluso para una cuestión tan básica como es aborto por violación, por incesto, por una malformación letal del feto, o sea, que son cuestiones tan básicas, pero que sin embargo hacen que le ponen a la mujer, ubican a la mujer en una situación de tan indefensión y de exclusión, que incluso en esos casos las mujeres tienen que enfrentar abortos inseguros y abortos en el ámbito de la ilegalidad, a pesar de que podrían ser legales. O sea, yo aquí quiero como plantear y a las personas que nos escuchan una frase que dijo un compañero en un taller. Dijo, el aborto en el Ecuador es más legal de lo que la gente cree. Y esa es una verdad, porque tenemos un artículo 150 que tiene dos partes. La primera parte dice que el aborto no será punible para evitar un peligro para la salud o la vida. Cuando hablamos de salud integral, no hablamos de salud a secas. Entonces la gente tiene que saber que en este país hay cómo interrumpir, no interrumpir, ya no va a hablar de interrumpir, sino hay cómo finalizar un embarazo con esta causal. Y eso no tiene que ver solo con violación, tiene que ver con un embarazo que realmente esté afectando la salud integral de la mujer, que pueden ser por otras causas. Una mujer que está enfrentando un embarazo producto en medio de una enfermedad, de una insuficiencia, de un cáncer, es una mujer que tiene derecho a finalizar el embarazo, si ella es lo que quiere. La última decisión es de la mujer, no es del médico. Entonces, en este país está tan poco desarrollado eso en el sistema de salud que hace prácticamente imposible que los argumentos que presentamos el año pasado, que presentamos 100.000 argumentos para que se despenalice el aborto en caso de violación en la Asamblea, y que el último día, el 17 de septiembre, con todos los mapeos que hicimos ese día, parecía que sí iban a votar a favor. Resulta que al final las decisiones estas que tienen que ver con la vida de las mujeres están supeditadas a contubernios políticos, a acuerdos, a amarres, a mentiras que los grupos antiderechos plantean, o sea, y resulta que finalmente esas cifras espantosas de niñas violadas, niñas menores de 14 años violadas, destruidas y físicamente, mentalmente, socialmente, pues van a seguir, porque ese es un indicador que en los últimos 13 años no ha cambiado, es el mismo indicador. 3.000 niñas, 3.200, 2.980, bueno, en fin, o sea, son las niñas que dan a luz de violadores. Y abortan, también abortan. Entonces yo aquí, por ejemplo, sí quisiera también decirles, y quiero aclarar un concepto que decían los grupos de estos conservadores, que no, pues que para qué van a despenalizar el aborto si a las niñas no las judicializan, porque las niñas son inimputables. Y eso no es verdad. A las niñas menores de 14 años las judicializa el Código de la Niñez y la Adolescencia. Los servicios de salud las denuncian y les aplican medidas socioeducativas y les hacen trabajo comunitario y un juez les amonesta verbalmente, revictimizándolas.
Entonces el entorno del derecho a decidir en este país es todavía muy restrictivo y sobre todo tiene mucha relación con los posicionamientos políticos y los acuerdos políticos que los grupos de poder tienen. No son desafortunadamente decisiones que se toman desde el ámbito de la realidad, de los derechos, de la interpretación de los estándares, se toman en función de qué es lo que le conviene o no al gobierno de turno. Y eso también da cuenta de cómo las mujeres, la vida de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes, es valorada en este país. O sea, no somos valoradas, nuestras vidas no valen. Somos parte y somos botín político, que el momento de una votación, pues, nos venden al mejor postor, o sea, te cambio este voto por esto otro. Y claro, entre medio están vidas, proyectos de vida, futuros, presentes, de niñas, de mujeres, de adolescentes que quieren vivir tranquilamente y quieren seguir avanzando en sus metas. Y en este ámbito también yo quiero recalcar lo que ha dicho Fernanda de que el síndrome posaborto no existe, es un invento, se lo inventó por ahí no sé si era un psiquiatra, me parece que pertenece a estos grupos, pero sí quiero hacer mención a un estudio que hizo Cristina Rosero que me parece muy importante, que también el acceso al aborto seguro obviamente es un problema de clase. La que tiene plata tiene información, lo vive de una manera diferente a la que no tiene plata. Pero ahí hay un elemento fundamental que tiene que ver con el empoderamiento de las mujeres. Las mujeres, y eso también tiene que ver con un poco, no, con bastante, como las mujeres que tienen acceso a los círculos del feminismo, a los círculos de empoderamiento de derechos, cómo viven estas mujeres la decisión de abortar sin culpa, sin necesidad, sin culpa, ¿no? No tienen esta idea de que lo que están haciendo es un delito. Lo que las mujeres que tienen ese empoderamiento, que tienen acceso a estas organizaciones, pues saben que esa decisión que están tomando es ética, más allá de que sea ilegal en el ámbito legal, que no es tan ilegal como les estoy planteando. Por ejemplo, esto en términos de las mujeres indígenas, de las mujeres afro, de las mujeres pobres, de las mujeres, las migrantes, por ejemplo, o las mujeres que viven en el campo, que no tienen acceso a estos círculos que empoderan a las mujeres, viven con más dificultad las decisiones de abortar. En la base se sienten aliviadas, pero sí sienten que al ser ilegal y al no tener este tipo de información, tienen sensaciones de culpa. Pero no son efectos psicológicos ni son síndromes de ninguna manera. Por eso es tan importante la organización, por eso es tan importante ir a los rincones más lejanos, digamos, a trabajar con las adolescentes, con las mujeres, para que sepan que son decisiones éticas, son decisiones suyas, son decisiones en las que nadie se tiene que meter, y que son correctas, ¿no? Para su futuro. Virginia, acabas de tocar algo fundamental y yo quisiera agregar que también, digamos, más que una sensación de no hacer algo ilegal, digamos, una sensación de no hacer algo inmoral, digamos, porque está atravesado el sistema de salud, el sistema de justicia y, digamos, las decisiones de las mujeres también, por un tema que trasciende a un tema social, a cómo la sociedad percibe, a cómo la sociedad ve los cuerpos de las mujeres y todavía las maternidades de las mujeres, ¿no? Entonces, digamos, yo, por mi experiencia también, creo que tiene mucho más una carga de lo moral, una carga mucho más de los prejuicios sociales y machistas que subsisten en esta sociedad, que las mujeres, en el caso de interrumpir un embarazo, lleguen a sentir en algún momento culpa, y en el caso de asumir la maternidad también, o sea, porque estamos cargadas
por todas estas visiones morales permanentemente, por si decimos serlo, pues si decidimos ser madres o no. Entonces, ahí también está como un deber de la sociedad, digamos, de ir cambiando estos patrones socioculturales, este pensamiento respecto a las mujeres en sí mismas, a los cuerpos de las mujeres, y digamos, para que eso también pueda transformar, digamos, el sistema de salud o el sistema de justicia, porque como tú dices, es legal, o sea, tenemos los amparos legales, jurídicos, pero lo que nos falta es que los servidores de salud, los servidores de justicia estén aterrizados y estén en consonancia con una perspectiva de derechos, con un enfoque de género que tan necesario vemos en estos momentos. Quisiera que vayamos concluyendo, tenemos unos pocos minutos. Virginia, si tienes algo más que aportar a nuestro público de Pócima Crítica, y lo mismo Fernanda, como para ya ir cerrando esta hora de programa. Bueno, yo quiero recalcar que tenemos un pendiente en la Corte Constitucional respecto a la despenalización del aborto por violación. Quisiera decirles que tenemos todo un proceso en el cual pedimos a las organizaciones que nos están viendo que elaboren amicus, pidan audiencia a la Corte para que la Corte active 2 demandas que pusimos como Fundación Desafío, como Coalición Nacional de Mujeres y como Frente por la Defensa de los Derechos Reproductivos. Pusimos ante la Corte Constitucional en junio del año pasado porque nosotros teníamos desconfianza de la Asamblea. Y nosotros en junio pusimos 2 demandas preveyendo que ni en la Corte, ni en la Asamblea, ni en el Ejecutivo íbamos a tener una respuesta. Entonces, ese proceso ahorita está pendiente. Le queremos decir a la población que nos escucha que estamos y tenemos que seguir incidiendo en eso. Estamos recibiendo apoyo de organizaciones y de la academia para emplazar a la Corte que abra el análisis de las demandas que hemos presentado y de una vez por todas zanje este pendiente que tiene con el país y con las mujeres, que es despenalizar el aborto, por lo menos, porque es más que básico, por lo menos en caso de violación. Gracias, Virginia. Yo quisiera mencionar que es súper importante que nosotras nos pensemos, que todas las personas de nuestra sociedad nos pensemos en la despenalización social, no solamente con relación al tema del aborto, sino con todos los temas y todas las cargas sociales que nos imponen a las mujeres, porque el daño psicológico más grave es el que causa los prejuicios, la culpabilización y el estigma. ¿Sí? Y yo hablo también en relación al tema aquí del aborto, más angustia y más ansiedad y más depresión te genera la clandestinidad, el no acceder a un aborto de manera segura. Y en ese sentido lo que necesitamos es justamente despenalizar socialmente todas estas cargas que se han ejercido hacia las mujeres. Creo que es un tiempo también para pensarnos de manera integral a la salud, de priorizar todas las políticas y las acciones que se generen en relación a la salud mental, que se valore también a los profesionales de la salud mental, a quienes siempre se los termina como desplegando, cuando hay una crisis son los primeros que salen, que hay que reforzar estos equipos porque una sociedad que no cuida la salud mental de su población, lo que está construyendo son sociedades tristes, sociedades con miedo, sociedades que viven en la angustia, y que además creo que también es importante mencionar y fortalecer todas estas, la organización de las mujeres, muchas de estas colectivas que se han organizado y que acompañan a las mujeres en sus situaciones de violencia, de aborto y de muchas otras problemáticas sociales, y que nos permiten seguir enfrentando todas estas políticas, estas prácticas patriarcales que generan tanta desigualdad y tanto dolor y tristeza en la sociedad. Así que avancemos hacia una despenalización social, lo que decidamos sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres sea nuestra decisión y no la de todo un cúmulo de personas que no entienden
la importancia de lo que significa el que las mujeres podamos decidir sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos. Muchísimas gracias, Fernanda. Muchísimas gracias, Virginia, por este tiempo que se han dado para compartir con nosotros aquí en el Pócima Crítica. Lamentablemente el tiempo se nos acabó, pero nos comprometemos a seguir abordando estas temáticas y sobre todo desde esta visión integral de la salud, no solamente desde el espacio, desde el ámbito físico, como lo han dicho ustedes, sino entendiendo la salud como algo más integral. Y como tú decías, Fernanda, me quedo con lo que has dicho al final, para tener sociedades no enfermas, no violentas, porque la violencia es algo que cada día nos quita vidas y nos mantiene sumidas en una permanente estado, digamos, de ansiedad, de depresión, de miedo, y no es justo vivir así para nadie. Entonces, por esa vida digna luchamos. Les agradecemos mucho por este espacio en Pócima Crítica. Con nosotros hasta la próxima semana a las 4 de la tarde. Gracias. Listo, muchas gracias. Gracias.